Punto de la mañana, vamos a la línea telefónica, está en ella Leonel Fernández Novelo, es director de fortalecimiento de la sociedad civil del Observatorio Ciudadano y vamos a platicar, aunque sea brevemente, con él. Leonel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, sí, a todo el auditorio. Oye, Leonel, bueno, que viene ya el informe 2018, ¿no es así? Así es, estamos presentando el informe del primer semestre de este año, sobre toda la información de cómo está Tabasco en materia de incidencia delictiva. Y pues bueno, estamos a punto de presentarlo, pero te puedo ir adelantando que tenemos... Eso te iba yo a pedir, que nos adelantes, por favor. Tenemos resultados mixtos, pero que no dejan de ser preocupantes, ¿no? Creo que por primera vez sí encontramos algunos descensos importantes, algunos de esos que no habíamos visto en otros periodos, como el caso del secuestro, como el robo a casa habitación, pero por otro lado me preocupa muchísimo... Perdón, Leonel, estos que acabas de mencionar descendieron. Descendieron, así es. ¿Me repites cuáles descendieron? Sí, entre otros secuestro y robo a casa habitación. Muy bien, sí, te escuchamos. Por otro lado, el homicidio subió, creció y es algo muy preocupante. A pesar de que se mantiene en un lugar por debajo de la media nacional, eso no debería ser factor para que las autoridades cantaran victoria o consideran que no es un problema. Por el contrario, el homicidio presenta sus tasas más altas en lo que se tiene registro en el estado de Tabasco, viene creciendo. Si bien el delito de homicidio no era uno de los principales problemas de los que tendría que preocupar la autoridad y la ciudadanía, ya estamos viendo que sí lo es también, que está creciendo y que cada vez se comete con más violencia y que hace un uso muy importante del arma de fuego, ¿no? Prácticamente 6 de cada 10 homicidios están cometiendo con arma de fuego y están muy emparejados al tema del robo con violencia, ¿no? El robo con violencia sigue en primer lugar, también creció, y me refiero a que hay resultados mixtos porque si bien algunos, como ya te mencioné, bajaron, el robo con violencia sigue subiendo, ¿no? Quizá la cantidad de los delitos puede ser menor en algunos de los casos, pero la violencia con la que se comete, la probabilidad de que haya víctimas, tanto mortales o lesiones de gravedad, está aumentando. Y esto al final, el resultado es que no está mejorando la situación en Tabasco y sigue siendo, pues como lo muestran las encuestas del INEGI, la ENSO en particular, uno de los estados con mayor percepción de inseguridad, es decir, es uno de los estados donde la gente se siente mucho más insegura de hacer sus actividades cotidianas. Sí, oye, Leonel, el linchamiento lo miden, la impunidad de alguna manera también la pueden medir. Pues es muy complicado, en México no tenemos como herramientas muy puntuales para poder medir a ciencia cierta la impunidad, sin embargo sí podemos aproximarnos a ella, ¿no? Sabemos que de entrada la cifra negra en el país es aproximadamente del 94%, lo que significa que solamente se inician carpetas de investigación de 6 de cada 100 de los delitos. Esto hablando en términos generales. Si nos vamos por delitos específicos, pues sabemos que quizá 1 de cada 100 o 1 de cada 200 extorsiones son las que realmente se investigan. Lo mismo con los secuestros, aproximadamente 2 de cada 100 robos a transeúntes es lo que se está realmente investigando. Y de esto que se investiga, hay una muy poca probabilidad de que esto llegue a una investigación muy puntual para encontrar culpables o sobre todo para poder entender la dinámica delincuencial. Ya aproximarnos a este tipo de números pues, prácticamente no es difícil afirmar que la impunidad es del 99%, ¿no? Si tuviéramos que afirmarnos. Te repito, no tenemos herramientas muy puntuales para poderla medir, son solo aproximaciones, pero sí estamos en un estado de prácticamente total impunidad. No es muy complicado poder llegar a ese tipo de investigaciones. Y eso también pasa por la falta de profesionalización en las investigaciones criminales, ¿no? Hemos invertido mucho en las policías como tal, en las policías, en las llamadas preventivas, en las policías municipales y estatales en algunos de los casos, pero poco o nada en todo el tema de procuración de justicia que incluye a la policía de investigación y que incluye a los peritos. Son acciones que están prácticamente decididas y que no cuentan con las herramientas ni con las capacidades para poder hacer frente a las crisis de violencia como la de Tabasco. Este nuevo sistema penal ha ayudado o ha perjudicado, y lo digo porque hay un caso escandaloso, creo que es en la Ciudad de México, de estos 2 señores que tienen un negocio y que al lado hay un vende aguas frescas o helados o algo así, lo golpean y le tiran todas sus cosas, etcétera, los aprenden, los llevan y luego salen inmediatamente porque se arreglaron de alguna manera. ¿Esto ayuda o perjudica para que se pueda aplicar correctamente la ley y para que los correctivos puedan servir de alguna manera a quienes infraccionan
la ley en cualquiera de sus niveles? Para responder a esta pregunta, haré un poquito hacia atrás. Y es que realmente, y en México históricamente, los correctivos que mencionas tampoco han funcionado para absolutamente nada, ¿no? Tenemos saturadas las cárceles de la gran mayoría de personas que están en proceso, y la cárcel no ha funcionado, y las sanciones penales que existen en nuestro sistema no han funcionado ni para dotar de justicia a las víctimas, ni para reparar el daño, ni para reintegrar a la sociedad a aquellos victimarios, ¿no? El nuevo sistema de justicia penal pues se implementó a medias, se implementó a trompicones. Por sí mismo el sistema debería de ayudar a que las cosas cambiaran. Va a ayudar eventualmente a despresurizar el sistema de investigaciones y va a dar alternativas para la generación de nuevas formas de justicia, sobre todo para las víctimas. El problema es que ese sistema, pues a pesar de que tuvieron 8 años los estados, prácticamente la gran mayoría de ellos apuró como, y perdón por la expresión, pero como buenos mexicanos a última hora a tratar de resolverlo y de implementarlo, ¿no? Las capacitaciones fueron incompletas, solamente se capacitó en gran medida a algunos ministerios públicos, a jueces, pero se dejó muy de lado el tema de las policías, muy de lado los primeros respondientes, y las fallas que estamos viendo son más fallas de las instituciones, de que no cuenten con la capacidad de llevarlo a cabo que el mismo sistema. Ese sistema va a permitir, eventualmente, cuando se lleve a cabo cabalmente, que dejemos de tener personas inocentes en las cárceles, que la acción penal y que la cárcel sea la única herramienta para resolver los problemas, y que podamos encontrar otras formas de resolver problemas menores dentro de la sociedad. Tal parece que en el caso del Estado de México fue el mismo vendedor el que puso cuál sería el mecanismo alternativo de justicia, el cual es mucho más probable que se sienta pues más atendido y con mayor sensación de que algo cambió que el sistema anterior. Estamos a presentar el World Justice Project, un análisis, una encuesta que se hicieron sobre el nuevo sistema donde ha habido ya cambios positivos en el tema, por ejemplo, de la tortura y en el tema de utilización de la evidencia para resolver problemas, ¿no? Son pequeños avances, pero definitivamente el nuevo sistema de justicia, el sistema acusatorio, es algo positivo, ¿no? Es un cambio positivo. Falta que se implemente adecuadamente. Tendríamos que insistir en el hogar, en la casa, en la educación, en la formación, en valores desde el hogar, para evitar luego este tipo de actitudes delincuenciales, que a veces son simplemente, en algunos casos, arranques de prepotencia, arranques de carácter, y que, bueno, desembocan luego en actitudes de que son delincuenciales, ¿no? Tendríamos que recurrir a eso para reforzar este tema de la conciencia de la persona también, para saber cuándo está actuando positiva y cuándo negativamente en favor o en contra de la sociedad. Sí, definitivamente la parte cognitiva de las personas es un factor muy importante, pero también creo que es un tema que debe pasar por nuestro trabajo como sociedad, ¿no? Equilibrar las oportunidades, por ejemplo, cuidarnos entre personas, cuidarnos entre vecinos, conocernos y sobre todo pasar por cultura de la legalidad. La delincuencia comienza desde que nos pasamos un alto, desde que tratamos de darle una mordida al policía, desde que no le damos, por ejemplo, servicios o las prestaciones básicas a los empleados domésticos, desde que tratamos de negociar y de regatear el salario a nuestros trabajadores, a nuestros empleados. Desde ahí comienza el problema, ¿no? Si bien la familia y toda la parte personal es un núcleo para resolverlo, también tenemos que entender que es un problema de sociedad. Pues, Leonel, muy interesante todo esto. ¿Algo que quieras agregar? Pues bueno, recomendar a las autoridades que fomenten y comenten la coordinación entre áreas. Necesitamos tener mucho más profesionalización del tema de la investigación, que las fiscalías y las procuradurías del país aumenten los recursos que se invierten en capacitar a los policías de investigación, en que haya mucho más comunicación con la policía estatal o municipal, y que se entienda que esto no se va a resolver hasta que no haya una profesionalización completa del tema, ¿no? Hasta que se entienda que se tiene que pasar por políticas basadas en evidencia, que se tiene que hacer trabajo científico para resolverla y no meras ocurrencias políticas. Esto es, se va avanzando pero muy despacio, muy lentamente. Hay que primero no aflojar y en cambio sí apretar el paso en todos los aspectos para lograr que esto pues de alguna manera se vaya sintiendo. Y sobre todo identificar qué es lo que no ha funcionado y qué es lo que no ha servido, ¿no? Poder ser capaces de
como autoridades identificar cuáles son los errores para poder volver en los pasos y replicar lo que se ha hecho bien y mejorar lo que se ha hecho mal. Muy bien. Pues te agradezco, Leonel Fernández Novelo, que es director de fortalecimiento de la sociedad civil de Observatorio Ciudadano. Muchas gracias por aceptar la llamada. A ti muchas gracias y un saludo a todo el auditorio. Hasta luego. Parte del informe 2018 de Observatorio Ciudadano. Son las 9:11. Yo iré a la pausa y vamos a platicar.